Y hablando precisamente del gasoducto, un personaje que tuvo también una participación particular en momentos claves, en momentos decisivos de la licitación y del que poco se ha hablado es José Guzmán, esposo de la excongresista fujimorista Úrsula Letona. Vamos a los hechos. José Guzmán fue el asesor legal que modificó una cláusula en el contrato del gasoducto que para Contraloría era lesiva para el Estado porque otorgaba a Odebrecht unas prerrogativas realmente insólitas. 2. Siendo asesor de Proinversión, fue el hombre que solicitó el informe al estudio del MAR, el mismo que uno de sus miembros recibió pagos de parte de Odebrecht precisamente por ese informe. Y el que sacaba de carrera al competidor. Y ahí no queda todo. Sin ser parte de ese proceso y en esos días decisivos, uno de los informes descalificadores fue remitido al correo de la misma Úrsula Letona. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con los detalles. María del Rosario Patiño Marca, Gustavo Navarro Valdivia Luis Sánchez. Asunto: remite proyecto de carta de descalificación. Tiempo jugaba en contra cuando estos correos electrónicos fueron redactados. Faltaban menos de 24 horas para conocer al consorcio ganador de la obra más millonaria que promovía el Perú, el Gasoducto del Sur. Para Letona Úrsula. Asunto: remite proyecto de carta de descalificación. ¿Qué rol jugó Úrsula Letona en este proceso en el que buscaban argumentos para descalificar al rival de Odebrecht, para dejarle el camino libre? ¿Por qué es que aparece usted la añade en estos correos? Porque está su esposo, Carlos Guzmán, que era un asesor, pues no tenía el correo él. El abogado José Guzmán es el esposo de Úrsula Letona. Aquel año, ella aún no formaba parte de nuestra política. Se desempeñaba en el sector privado como socia principal del estudio Echecopar, estudio que recomendó a Proinversión, donde trabajaba su esposo como asesor legal, descalificar al consorcio gasoducto peruano del sur. Nos llega una comunicación oficial de Proinversión descalificándonos. No sabemos cómo, ni dónde, ni por qué llegaron a esa conclusión. Y el escribano va a leer el número que hubiese beneficiado al usuario final de gas y de electricidad del país. 7.192 millones de dólares. Hubiésemos sido el ganador si evidentemente no hubiésemos sido descalificados. Odebrecht presentó un monto superior. Al ser, sin embargo, el único postor, ganó la licitación. Esta noche en Panorama, correos, informes, documentos que ponen en la mira de las autoridades a la pareja Guzmán-Letona. Por los plazos ajustados, el día de hoy temprano se le comunica de que esta situación ya era insubsanable y por lo tanto procedía a la descalificación de este postor. Hoy sabemos que no había puntada sin hilo de parte de Odebrecht, que incluso estudios privados de abogados jugaron a su favor durante el proceso de licitación, a cambio de miles de dólares. Es una satisfacción muy grande poder estar aquí en nombre de Odebrecht. Siempre hubo sombras sobre este proyecto, antes y después de su licitación. En el 2015, por ejemplo, la Contraloría advirtió que el contrato firmado por la empresa brasilera y el Estado tenía una peligrosa cláusula. El contrato que se suscribe sufre una modificación. Para empezar, no hemos encontrado una justificación válida, pero a su vez es pernicioso para los intereses del Estado. Cláusula bajo sospecha permitía a Odebrecht prerrogativas que no se consienten en otros contratos. Cualquier cambio en el consorcio obligatoriamente debe ser consultado con el Estado.
eso no ocurría aquí. ¿Quién promovió y redactó esta cláusula perniciosa? El nombre fue dado por Edgar Ramírez Cadenillas, jefe del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, hoy investigado por asociación ilícita para delinquir. Cuando he leído esta parte, efectivamente me parece que hubo una mala redacción. Cuando hemos hablado al interno de Proinversión, el propio abogado dice que efectivamente, bueno, que redactó mal y lamentablemente fue una mala redacción que yo creo que en todo caso, bueno, debió corregirse oportunamente, ¿no? Sería interesante que nos diga el nombre del abogado, tan poco cuidadoso, digamos, en la redacción de esto, ¿no? El abogado es el señor Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, esposo de Úrsula Letona, ha sido señalado como el responsable de esta desfavorable modificación, no solo ante la Comisión Lavallato, sino también ante la Fiscalía. El abogado es el señor Carlos Guzmán. Guzmán prefiere no aparecer por el momento, pero asegura que él no modificó aquella cláusula, como lo asegura su ex jefe, que fue un comité y que el error se debería a que fue él el encargado de dar las explicaciones correspondientes. Sin embargo, ahí no queda el papel del esposo de Úrsula Letona en lo que fue la licitación más millonaria de la historia de nuestro país. Presté servicios a Proinversión, fui contratado como asesor legal externo en temas regulatorios de hidrocarburos, no en temas de derecho administrativo. Los servicios los presté desde febrero del 2014 hasta finalizar el mes de julio del 2014. Guzmán fue contratado para los últimos meses del proceso de licitación. Su especialidad, hidrocarburos. No licitaciones, contrataciones, bases, cláusulas de contratos. No. A pesar de ello, firmó documentos vinculados a estos temas. Yo no recomendé al comité la descalificación de dicho consorcio y por lo tanto es falso que mi opinión haya beneficiado a la empresa Odebrecht. Durante los días decisivos que concluyeron con la victoria de Odebrecht, Guzmán tuvo un rol protagónico. Emitió un informe con la respuesta de un estudio de abogados que hoy se conoce. Uno de sus socios tiene codinome. Recibió dinero por recomendar la descalificación del rival de la empresa brasilera. Por esos días, el consorcio rival sufrió una reducción en la participación de uno de sus socios. Todos tenían 25% de acciones y la cifra fue modificada a último minuto. Hoy se sabe que fue también por pagos ilícitos. Faltaban menos de 90 horas para el momento final. A favor de Odebrecht jugaba incluso el fin de semana que había de por medio. ¿Qué rol jugó el esposo de Úrsula Letona aquí? En ese informe también existe una recomendación donde se le señala al comité que requiera el informe externo del asesor especializado. Se le señala al jefe del proyecto para que haga la consulta especializada al estudio del Mar Ugarte. Ese fin de semana en Proinversión se trabajó inauditamente entre gallos y medianoche, sábado e incluso domingo. Fue él quien firmó 2 informes. El primero no tiene número ni sellos de recepción. Aquí recomienda 1. No tomar en cuenta la carta presentada por el competidor de Odebrecht. 2. Se les pide ratificar su accionariado inicial. 3. Solicitar al asesor externo la opinión especializada. Con dicha recomendación se generó 2 cosas. Se tiró un salvavidas al opositor y se convocó al estudio de abogados del Mar Ugarte, del que se sabe, por boca del mismo Jorge Barata, se entregó coimas a Miguel Ronceros, miembro del estudio, para que hiciera lo que hizo, recomendar la descalificación del rival. El estudio del Mar Ugarte presentó su informe el día sábado, pero se desconoce la hora. Existe el sello de recibido, pero no se sabe con exactitud a qué hora ingresó este documento a Proinversión. Este es un documento de 7 hojas en donde se concluye descalificar al postor oponente a Odebrecht. ¿Quién firma este documento? Luis Pesquiera Rubini. ¿Quién es Luis Pesquiera Rubini? Un hombre investigado también por la Fiscalía, al cual se le allanó documentos que hoy cobran relevancia.
Con el informe en la mano, Guzmán redacta un nuevo documento, recalcando que la recomendación de Delmar Ugarte es descalificar al oponente de Odebrecht. No dice más, como asesor legal, no sienta ninguna postura u observación. Se concluye por parte del estudio Delmar Ugarte que se proceda a la descalificación del consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Firma José Carlos Guzmán Segarra. Usted traduce ese informe del mar y dice usted, estas son las cosas que son lo más importante de este informe. Es lo que usted dice. No traduzco nada, señor congresista. Lo único que hago es cito lo que ha señalado el estudio del mar respecto a ese texto de las bases, en mérito del cual ellos determinan la descalificación. Ese es, o sea, digamos, usted hace una suerte de ayuda a así es. Ahí no queda todo. Hubo un estudio de abogados más que fue convocado también, el estudio Echecopar. Yo no tengo ninguna relación con el estudio Echecopar. Mi esposa trabajó en el estudio Echecopar y esa es la relación que tengo. En esa época. Su esposa, Úrsula Letona, era socia principal del estudio Echecopar, del estudio que decidiría también si se eliminaba o no al competidor. ¿Cuánto participó Letona en esta decisión? Mi esposa trabajaba en un área absolutamente distinta al señor Danós. Ella trabajaba en el área de recursos naturales, no era el mismo área donde digamos en el cual despachaba el señor Danós. Estos correos electrónicos, sin embargo, la colocan en medio de estas tratativas en las que se buscaba descalificar al adversario de Odebrecht. A menos de 16 horas para conocer al ganador, se usaron todo tipo de comunicaciones para tener listo, antes de las 9 de la mañana del lunes, la carta de descalificación que dejaría a Odebrecht el camino libre. Correos electrónicos son parte de la documentación que se obtuvo durante el allanamiento a Luis Pesquiera del estudio Delmar Ugarte. Aquí se registra correos enviados a Úrsula Letona. El domingo 29 de junio a las 6:36 de la tarde, Jorge Danós redacta un correo electrónico que se titula Remite proyecto de carta de descalificación, es decir, la carta que recibirían al día siguiente los oponentes a Odebrecht para ser descalificados. ¿A quién envía este correo? La primera persona, Úrsula Letona. Continúa a María del Rosario Patiño Marca, Gustavo Navarro Valdivia, Luis Sánchez Torino y Edgar Ramírez Cadenillas, todos ellos miembros del Comité Pro Seguridad Energética, salvo la exparlamentaria Letona. ¿Cuánto opinó Úrsula Letona en estos correos para que el consorcio competidor a Odebrecht sea descalificado? Estimado Jorge, ante todo gracias por el apoyo. Favor encontrar en el adjunto un comentario de Edgar. La carta ya está en el formato de proinversión. Asimismo, sugerimos que se incluya un primer párrafo que deje sin efecto la carta de respuesta del comité, pidiendo la ratificación de la conformación del consorcio. Gracias, Luis Sánchez Torino. Son 4 correos electrónicos en los que aparece la excongresista. Correos que empezaron a las 6 de la tarde y culminaron a las 9:34 de la noche. Emails dirigidos a la cúpula de poder de Proinversión y a Úrsula Letona, quien ha asegurado a Panorama desconocer dichos emails. Usted envía este documento a los miembros del comité, pero añade también a la señora Úrsula Letona. ¿Qué participación tuvo ella en todo este proceso? Ninguna. ¿Por qué es que aparece usted la añade en estos correos? Porque está su esposo, Carlos Guzmán, que era un asesor, pues no tenía el correo de él. Por consideración o no, lo cierto es que al buzón de correo de Úrsula Letona llegaron coordinaciones sobre la descalificación del competidor de Odebrecht. Es cierto también que su esposo trabajó aquel fin de semana, sábado, incluyendo domingo, para llegar al 30 de junio con una postura clara. Fue así que Odebrecht terminó ganando la licitación. Por los plazos ajustados, el día de hoy temprano se le comunica de que esta situación ya era insubsanable. Por lo tanto, procedía a la descalificación
de este postulado. Fue así que Jorge Barata terminó saludando uno por uno a todos los miembros de Proinversión que participaron en esta licitación. Si algo ha quedado clarísimo en las últimas delaciones de Barata es que Odebrecht se preocupó por no dejar un solo cabo suelto en esa licitación. Estaba de por medio un proyecto de 7.000 millones de dólares. La larga lista de montos y codinomes que ha dado Barata hasta el momento no incluye funcionarios ni servidores públicos. Lo cierto es que todos los que participaron directa o indirectamente en un proceso tan, pero tan enlodado, contaminado por coimas a diestra y siniestra, deberían dar las explicaciones y también dar explicaciones de parte de la excongresista Úrsula Letona respecto a ese correos. El señor Danos, desde el mismo estudio Chocopar, dice que la incluyó para que se lo diera a su esposo. ¿Qué práctica puede ser esa que cuando todos los otros miembros del Comité del Estado aparecen en una lista, de pronto mete a una persona porque es la esposa del asesor legal? No es un chat de patas del que estamos hablando, así no se maneja una comunicación con un cliente y menos en un tema tan, pero tan delicado. Y vamos a